Saludos hermanos de Iglesia Casa del Evangelio en Bogotá. Muchas gracias al Señor por la oportunidad y el gozo, también el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios en la mañana de hoy. Y de verdad que no hay otra cosa que podamos reconocer sino al Dios que en su soberanía permite que a través de la tecnología podamos visitarnos como lo estamos haciendo ahora. Un saludo para cada uno de los hermanos, sus pastores también, un abrazo y un saludo también de nuestra iglesia aquí en Santa Marta, Iglesia Bíblica Soberana Gracia. Cuando vengan a la ciudad de Santa Marta, al Rodadero, saben que tienen un lugar a donde ustedes venir y aquí con mucho gusto les recibiremos porque somos parte de una familia en la fe. He sido, como les mencioné hace un momento, invitado para hablar acerca de la palabra del Señor y vamos a estar hoy en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, en los versículos del 1 al 42. No vamos a hacer la lectura enseguida, sino que vamos a ir avanzando conforme vamos viendo el capítulo y también meditando en cada una de las verdades que el Señor tiene para nosotros en un sermón que hemos titulado El Dios soberano sobre el sufrimiento. El Dios soberano sobre el sufrimiento, y yo voy a invitarlos a que oremos al Señor en esta hora. Querido y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por el gozo de poder hablar a mis hermanos en esta mañana. Te pido, Señor, que tu palabra hoy pueda ser un refrigerio para nuestras almas y que también puedas exhortarnos a través de ellas, animarnos, llamarnos la atención y también, Señor, sobre todo, conducirnos al arrepentimiento. Te pedimos en una manera especial que tu Espíritu Santo pueda obrar mientras tu palabra es expuesta, de modo que podamos ver a Cristo con tal belleza, Señor, que no quede otra cosa en nuestros corazones que dar gloria al único Dios, al único y sabio Dios, a ese que habita en luz inaccesible, al cual ninguno de los hombres ha visto ni le puede ver. A Él sea la gloria en la iglesia, en la congregación, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Una de las doctrinas esenciales de la vida cristiana tiene que ver con la soberanía de Dios, y es el entendimiento de que Dios está en el control de todas las cosas. El recién fallecido pastor, Dr. R.C. Sproul, dijo en alguna ocasión que si hay una molécula en el universo fuera del control de Dios, una sola molécula sin control en el universo, entonces Dios no puede ser Dios. Así que la soberanía de Dios es una doctrina arraigada profundamente en la naturaleza y en el carácter de Dios. Si Dios no es soberano, si Él no está en control de cada cosa que sucede, entonces esa naturaleza completa está comprometida. La soberanía de Dios es esencial para nuestra comprensión del Dios que se ha revelado en las Escrituras. Sin embargo, nosotros corremos el peligro de ver la soberanía como un concepto muy abstracto, desprovisto de cualquier relación con las cosas cotidianas de nuestra vida, y empezamos a verlo como una cosa inentendible, compleja, que no tiene muchos elementos donde podamos nosotros agarrarnos para cosas como qué como, qué compro, a dónde voy, viajo, no viajo, por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento. Así que lo que vamos a hacer es tratar de ver en el libro de Jeremías, en este libro de Jeremías, Lamentaciones, un poco acerca de cómo aterrizar esa doctrina de la soberanía de Dios a algo tan puntual como el sufrimiento. Por otro lado, es interesante también mencionar que la soberanía de Dios es un as bajo la manga, como si fuera un as bajo la manga cuando de aconsejar a personas que sufren se trata. Es como si se tratara de una nota de resignación que le damos a la gente. Mira, todo eso que tú estás viviendo es porque Dios lo ha querido, Dios es soberano. Pero no desarrollamos esa idea, la dejamos en el aire y termina siendo más confusa que esperanzadora para las personas. Es como una salida de escape que nosotros encontramos
ante no tener palabras concretas para hacer a una persona ver la realidad de su sufrimiento a la luz de la voluntad de Dios. Y de nuevo, yo espero que esta mañana podamos abordar la manera en que la soberanía de Dios se involucra en términos prácticos con nuestro sufrimiento en primer lugar, con nuestra esperanza, pero también con nuestro llamado al arrepentimiento, con nuestro sufrimiento, con nuestra esperanza y con un llamado continuo al arrepentimiento. Veremos a través de los lamentos del profeta Jeremías lo que hay detrás del telón de un Dios que aparece en escena como dueño y señor de todo cuanto hay en el mundo creado. Y cuál es también nuestro papel en ese plan, cómo eso se relaciona directamente con nuestra vida diaria y más específicamente con nuestro sufrimiento. Así que yo espero que podamos examinar todo eso en este capítulo 3, precioso capítulo del libro de Lamentaciones, a la luz de 3 encabezados. El primero de ellos, desde el versículo 1 hasta el versículo 18, a el Dios soberano que permite el sufrimiento. El Dios soberano que permite el sufrimiento, versículos 1 al 18. Un segundo encabezado que iría desde el versículo 19 hasta el versículo 38, el Dios soberano que da esperanza en el sufrimiento. Y un tercer punto encabezado que iría desde el versículo 39 hasta el versículo 42 y tal vez en adelante hasta el final del capítulo, pero nos concentraremos en esos últimos tres para nuestro tercer punto, el Dios soberano que produce arrepentimiento a causa del sufrimiento. Así que vamos rápidamente a nuestro primer encabezado en el versículo 1 al 18, el Dios soberano que permite el sufrimiento. Dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo, me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día, hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos. Edificó baluarte contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos en mucho tiempo. Me cercó por todos lados. No pude salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondirijos. Torció mis caminos y me despedazó. Me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como un blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas la saeta de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amargura, me embriagó de ajenjo. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz y me olvidé del bien y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Estos primeros versículos del capítulo 3 son bastante particulares, sobre todo por lo que está sucediendo en Israel. Y vamos a tener un poquito de contexto en cuanto a por qué el profeta está hablando de esta manera. Recordemos nosotros que luego que el pueblo de Israel se separa en los días de Roboán y Judá y Benjamín quedan al sur y las otras 10 tribus al norte, el Señor empezó a ver cómo la decadencia de su pueblo se fue evidenciando en cómo ellos adoraban a otros dioses, cómo servían a otros dioses y cómo eso lo fue alejando cada vez más de la adoración al Dios verdadero, lo que trajo el juicio primero a la nación del norte, que fue deportada y llevada cautiva por los asirios, y finalmente a los de la región del sur, donde estaban Judá y Benjamín, que fueron deportados en los días de Babilonia, cuando Jeremías era profeta. Los capítulos 1 y 2 del libro de Lamentaciones describen el panorama de Israel en los días de esa deportación, en los días en el que el Señor trajo juicio contra ellos. Podemos ver a un Jeremías describiendo a la ciudad desolada, a la ciudad abandonada. La ciudad estaba hecha todo un muladar. Si leemos los capítulos 1 y 2, vamos notando cómo toda esa descripción de Jeremías es una descripción desgarradora de un pueblo que había estado en gran esplendor, pero que ahora estaba cegando las consecuencias de su propio extravío en medio del juicio, del lamento y del dolor. Así que es en ese contexto en el que Jeremías se presenta a sí mismo como alguien que también ha sido, junto con el pueblo, víctima de la ira de Dios. No parece precisamente un reproche lo que él está haciendo aquí, pero sí una forma de ver a Dios trabajando a través del juicio en él de manera personal.
Y eso es interesante. Los versículos 1 al 7 del pasaje que acabamos de leer, Jeremías describe la aflicción desde la perspectiva de alguien que ha quedado vivo en una ciudad desolada. Habla de su aflicción física a causa del hambre y también cómo ha tenido que caminar entre los muertos viendo el dolor. Jeremías se ve como alguien que Dios ha rodeado de amargura, cansancio y dolor. El hedor a muerte, casi que él puede sentirlo y no es simbólico en realidad. Dice él literalmente, me has hecho morar con los que han muerto hace tiempo. Él va caminando y casi que tiene que caminar por encima de personas que están muertas allí. Y está caminando entre no solo la desgracia material, sino la desgracia de la vida, entre la muerte misma. Un hombre que había advertido con urgencia esta devastación debe ver esto como algo doloroso. Recordemos que Jeremías fue el profeta precisamente que previo a este juicio estuvo todo el tiempo exhortando al pueblo a que se arrepintiera, hablando con dolor y casi a riesgo de perder su propia vida, que el pueblo volviera a Dios, volviera a arrepentirse, que volviera de su mal camino, que fue ignorado, que sufrió por eso. Y ahora él tiene que caminar entre las consecuencias del dolor que todo eso ha producido. Pero los versículos 8 al 13, el profeta describe el terror de una relación con Dios que ya no es como antes. Dice sentir como si los cielos estuvieran cerrados. El versículo 8 dice, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Como si Dios ya no escuchara sus ruegos. Aunque clama desesperadamente, no encuentra una respuesta. Sabe que Dios ha escondido el camino y ya no es el profeta que se comunicaba directamente con Dios a diario, sino uno que ahora ya no tiene nada que decir. Porque ya no hay nada nuevo que decir. Para alguien que gozó de una relación con Dios tan estrecha como Jeremías, que clamaba y Dios le oía, y que incluso Dios le decía, clama porque yo te voy a oír. Para alguien que gozó de una intimidad tan cercana, el tener que verse ahora en un distanciamiento tan drástico de la presencia de Dios, debió ser desgarrador. Pero el cuadro de agobio de Jeremías es completado en los versículos del 14 al 16 con una descripción de cómo ha venido a ser aún más escarnecido de los hombres. Lo fue en sus tiempos de profeta y lo es ahora en los días de esta devastación. Finalmente concluye con unas palabras de profunda desesperanza. Se acabaron mis fuerzas y mi esperanza que venía del Señor. Mis amados, si tuviéramos que terminar este pasaje aquí, tendríamos probablemente dos conclusiones a la vista. Primera, pobre Jeremías. Y la segunda, ¿por qué un Dios bueno habría de permitir que un hijo suyo padeciera de tal manera? Y más que un hijo suyo, alguien que le sirve tan apasionadamente, tenga que sufrir de semejante manera. Notemos cómo Jeremías usa la segunda persona para referirse a Dios como quien está detrás de su dolor. Una y otra vez él dice, tú me has herido, tú me has permitido estar en escarnio, tú has quebrado mis huesos y mis dientes con cascajo, tú me has hecho ver la muerte. Continuamente él se está refiriendo a Dios como alguien que ha estado involucrado directamente con su sufrimiento. Aunque todo era la consecuencia de un juicio anunciado, él ve a Dios en cada descripción de su sufrimiento. Sabe que Dios está detrás. Y esto, como dijimos en principio, es más que un reproche, no es una queja propiamente, es una exclamación de la comprensión de que Dios estaba al tanto de su dolor. Y eso nos permite pensar en varias aplicaciones prácticas de este punto. La primera, no debemos hacer esfuerzos por absolver a Dios de alguna culpa. No debemos hacer esfuerzos por absolver a Dios de alguna culpa. Cuando vemos el sufrimiento y el dolor en el mundo, tendemos a pensar que no hay nada que Dios pueda hacer, que eso no tiene nada que ver con Dios.
que Dios no es responsable, que Dios no está detrás, que Dios creó al mundo y le dio cuerda y el mundo ha hecho todo lo que ha querido, pero Dios está solo cruzado de brazos esperando el momento del juicio. Pero ese no es el Dios que nosotros vemos en la Biblia. El Señor soberano es soberano incluso en medio del sufrimiento, y Él no necesita ser absuelto por nosotros. Eso significa que Él, o más bien eso no significa que Él sea el responsable del pecado que ocasiona el juicio y el dolor. Pero sí que al final de cuentas todo eso está dentro de su plan. Hay una relación misteriosa allí. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie a pecar. Pero al mismo tiempo Él es soberano y está en control, permitiendo que el pecado de los hombres traiga sus propias consecuencias para ellos. No hay nada que suceda en este mundo que no sea dentro de su jurisdicción y su permiso. Ni siquiera el dolor y el sufrimiento, la madre que llora porque perdió a su hijo, o el hijo que llora porque perdió a su madre, el pueblo que se lamenta por la devastación que vino de repente, todo el sufrimiento que nosotros podamos considerar justo o injusto, está en las manos de un Dios soberano. Porque tal vez a nuestros ojos tenemos una vara de medir, pero en el plan soberano de Dios hay una sola forma en la que eso se va desarrollando de acuerdo a su voluntad. La segunda implicación práctica es que el sufrimiento luce de varias formas. Se ve de varias maneras en la vida. A veces se ve como un dolor personal y físico, en el caso de Jeremías, pero otras veces como un dolor emocional, un dolor del alma. Es un dolor interno a causa de no sentir a Dios, y me voy a permitir esa palabra, de no sentir que Dios está cerca, de no experimentar la certeza de la compañía de Dios alrededor nuestro durante el sufrimiento. Pero debemos evitar pensar que el sufrimiento es necesariamente ausencia de Dios o de su amor por nosotros. De hecho, es todo lo contrario, y eso lo vemos reflejado en el Evangelio de Jesucristo y su propia muerte en la cruz del Calvario. Cuando Él exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero nunca estuvo tan cerca el Padre como cuando su Hijo estaba muriendo y entregando su vida por nosotros. Esto es interesante, hermanos, porque a veces vemos a una persona que está sufriendo de algún dolor físico y tendemos a sentir un poco más de consideración por esa persona, pero a veces vemos a otras personas que están sumergidas en alguna tristeza por alguna razón, o algún problema del alma, algún profundo temor, alguna profunda tristeza, y pensamos con cierto desdén de ese tipo de padecimientos. Pero mis hermanos, la realidad es que el sufrimiento, como acabo de mencionar, se ve de varias maneras. Algunos sufren físicamente, otros emocionalmente, como en el caso de Jeremías, pero cualquiera de las dos son formas de sufrimiento que deben encontrar una esperanza en el Salvador. Y en tercer lugar, tal vez, y especialmente estos días, podamos identificarnos con varias cosas que Jeremías ha mencionado aquí. Vemos el dolor, la muerte, la desolación, que los días se hacen más largos, que nuestras oraciones siguen siendo las mismas todo el tiempo. Oramos por los enfermos, oramos por los médicos, oramos por la pandemia global, y pareciera como que los cielos están cerrados, y a veces nos embarga la incredulidad, y en medio de la oración pensamos: ¿Dios realmente está escuchando este ruego? ¿Realmente Dios está atento a esta petición que yo estoy haciendo? ¿Acaso existe algo que Dios pueda hacer? Y si existe, ¿Él tiene alguna relación? ¿Está interesado en resolver esto? Ese escarnio que nosotros mismos vivimos contra nosotros mismos nos aprisiona. Y nuestra respuesta se parece algo a la respuesta de Jeremías. Ya no tengo fuerzas, y tampoco la esperanza que venía del Señor. Y puede ser que, al igual que Jeremías, las personas a nuestro alrededor y nuestra propia familia esté preguntándose: ¿ese es el Dios al que tú me estás invitando a seguir? Uno que permite todo este dolor y todo este sufrimiento.
y ese escarnio ya no nuestro, sino de los que nos rodean, es una dosis más de presión y aflicción para nuestra alma, y nuestros brazos se van cayendo, nuestras rodillas se van doblando, y como que sentimos que la esperanza que venía del Señor se esfuma, se va. Pero mi hermano, no pierdas de vista al Dios soberano gobernando incluso en medio del más profundo sufrimiento de nuestras almas. No hay indiferencia alguna en Dios. Él tiene compasión de nosotros, de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento. Sus ojos siguen fijados en sus hijos, y es precisamente saber que Dios es soberano en el sufrimiento lo que nos lleva a entender que también lo es para proveernos esperanza. Si Dios es soberano en el sufrimiento, también lo es para proveernos esperanza. Lo que nos lleva al segundo punto de nuestro sermón: el Dios soberano que da esperanza en el sufrimiento. Noten que después de esta declaración angustiosa de Jeremías, él dice en el versículo 19, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. Él acaba de decir, perecieron mi fuerza, Señor, y mi esperanza que venía de ti. Y luego clama, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Y dice el 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Wow. Gracias a Dios, la historia de Jeremías no termina allí. Jeremías admite que al meditar y al recordar todas esas cosas, el dolor, el sufrimiento, el escarnio, la muerte, lo que ha tenido que caminar, el hedor de los muertos, su alma se aflige. Pero hay también otra cosa en la que él medita, que le permite volver a la esperanza. Es como si él tuviera un combate interno entre sus meditaciones. Cuando medito en el dolor y el sufrimiento, mi esperanza se cae. Pero luego medito en que la misericordia de Dios es nueva y mi alma se renueva. Es como un hombre que se ahoga en las aguas profundas, pero en momentos de impulso sale y agarra un bocado de aire para seguir viviendo mientras la ayuda llega. Dice el profeta, esto traigo a mi corazón y por eso tengo esperanza. Esto traigo a mi corazón y por eso tengo esperanza. Versículos 22 y 23, que el Señor es misericordioso, es bueno, que su bondad está presente cada mañana, que el Señor es fiel. Versículo 24, que el Señor es su porción. Versículos 25 y 33, que el Señor es bueno y que Él no aflige por gusto, sino que por su misma misericordia, cuando aflige, también se compadece, y que el dolor no durará para siempre. Eso es lo que Jeremías trae a memoria y que hace que él pueda permanecer con esperanza. Tres cosas básicamente: que el Señor es misericordioso y bueno y que su misericordia se renueva cada mañana, que el Señor es su porción, es todo lo que tiene, y que el Señor es bueno y que no aflige por gusto, sino que así como aflige también se compadece. He aquí la idea central de todo el capítulo 3 de Jeremías. Si esto es todo lo que usted puede recordar de este sermón, entonces yo me doy por bien servido. Esta es la idea central. El Señor soberano que permite el sufrimiento es el mismo que por su misericordia y fidelidad nos sostendrá en esperanza por esa misma misericordia, bondad y fidelidad. Una vez más, el Señor soberano que permite el sufrimiento es el mismo que por su misericordia y fidelidad nos sostendrá en esperanza por su misericordia, por su bondad,
por su fidelidad. Misericordia, bondad, fidelidad. Eso es lo que necesitamos recordar en medio del dolor. Podemos concentrarnos en nosotros mismos y revolcarnos como víctimas inocentes que padecen por la injusticia. O podemos mirar al cielo, al Señor sentado en su trono, alto y sublime, reinando sobre el círculo de la tierra, siendo amo y Señor de nuestras almas. Amados hermanos, el entendimiento de la soberanía de Dios se hace práctico cuando entendemos que su plan no fallará y que no importa cuánto suframos aquí, Él traerá su liberación a aquellos que le aman de una u otra manera. Saber que Dios está en control nos da esperanza, como la tiene un niño en los brazos de su padre. Tal vez llore por algún tiempo, por alguna tristeza, pero se aferra a su padre porque sabe que su padre podrá guardarlo y protegerlo con su vida de ser necesaria, porque sabe que su padre le ama. El Evangelio es el resumen de que el plan soberano de Dios implica sufrimiento, pero también esperanza. Eso es lo que el Evangelio comunica, que el plan de Dios implica por un lado sufrimiento, pero a la par de ese sufrimiento, una gran esperanza. Basta mirar al siervo sufriente para darnos cuenta que el dolor no es el fin último del sufrimiento, sino el que en el plan de Dios es el camino a nuestra liberación. El dolor no es el fin último del sufrimiento, sino que en el plan soberano de Dios es el camino hacia nuestra verdadera liberación. Hay una historia que particularmente me representa y que tiene que ver mucho con esto que estoy diciendo. Cuando yo estaba de novio con quien hoy es mi esposa, toda la familia fuimos invitados a un parque de atracciones y yo tengo una fobia, pánico, miedo paralizante a todo lo que represente un peligro en las alturas. Pero todos los sobrinos de mi esposa, mucho más pequeños que yo, estaban animados, ay, la montaña rusa, el kamikaze, y todos querían participar. Y bueno, yo no podía echar a perder mi matrimonio siendo tan cobarde delante de quienes iban a ser mis sobrinos políticos. Así que yo decido subir a la atracción. Y cuando estoy allí, yo ideé un plan. Yo dije, yo tengo que buscar la manera de hacer esto lo más sobrellevable posible. Así que le dije al hombre que estaba preparando a las personas para lanzarlas en medio de la fila, que quería hacerle algunas preguntas y empecé a llenarme de información. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando aquí? ¿Alguna vez han sufrido algún tipo de accidente? ¿Hay alguna manera en la que ustedes están seguros de que estas atracciones no pueden fallar? ¿De qué material están hechos esos aparejos que ustedes le ponen a la gente? ¿Cuántas argollas ustedes usan? Y si hay alguna que sea de emergencia. Y el hombre me respondía todas las preguntas muy amablemente y muy sonriente, porque además entendía que provenían de mi miedo. Pero yo con esa información tenía todo lo suficiente, al menos en mi plan, para poder recorrer todo el camino de la montaña rusa sin temor alguno. O por lo menos para sobrellevar el temor. Así que cuando salí y esa cosa subía y bajaba, yo empezaba a recordarme, ese hombre sabe lo que hace, estas correas están firmes, estas cosas están bien agarradas, hay un cinturón de emergencia, nunca ha habido un accidente. Y al final todos los que vinieron antes de mí llegaron a su destino. Y empecé a mentalizarme que no importaba cuántas veces tenía que subir y bajar, yo iba a llegar. Mis amados, eso no hizo que yo le perdiera el miedo a las atracciones, pero al menos me hizo que ese día
pudiera sobrellevar eso que yo estaba enfrentando, tan terrible para mí. Amados hermanos, en la montaña rusa de la vida cristiana, debemos recordar en nuestras subidas y bajadas que el Señor es soberano, que Él está en control de todo, que Él nos llevará al fin, que Él en su plan soberano ha prometido asegurarnos de tal manera que nosotros seremos llevados, como quiera que sea, al final que Él ha preparado para nosotros. Eso es lo que debemos recordar en medio del sufrimiento y el dolor. El Señor me ha asegurado a Él de tal modo que su plan no fallará y Él es bueno. Mi amado, cuando olvidamos eso y recordamos nuestras aflicciones, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestros brazos se caen, como dijo Jeremías, y nuestra esperanza también. Pero cuando recordamos estas cosas, entonces somos alentados, somos animados y nuestros pies fortalecidos. Así que entender que Dios es soberano no solo nos da tranquilidad en medio del dolor, sino que nos ayuda a concentrarnos en lo que es verdaderamente importante. Claro, ahora en medio del sufrimiento, al yo no estar ocupado en los porqués, porque entiendo que Dios es soberano y está haciendo como Él quiere, ahora yo estoy concentrado en qué es lo que Dios quiere hacer. Y según Jeremías en este texto, Él quiere obrar en nuestras almas para nuestra propia santificación, llamándonos al arrepentimiento, lo que nos lleva al tercer y último encabezado de este sermón: el Dios soberano que produce arrepentimiento a causa del sufrimiento. Dice el versículo 39: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. ¿Por qué se queja el ser viviente?, pregunta Jeremías. Pero por favor, tú mismo te estabas quejando hace un momento. Tú estabas quejándote acerca de tu condición. Sí, diría Jeremías, pero yo traje esperanza a mi corazón. Traje a memoria lo que Dios es, su bondad y su misericordia. Las palabras del profeta son algo como: deja de quejarte. Ya vieron que Dios es soberano y que Él es bueno, entonces espera en Él y concéntrate más bien en tu propia alma. Arrepiéntete de tus pecados, es lo que está diciendo Jeremías. Y póngalo en el contexto a quien Él le escribe: a todo ese montón de personas que habían quedado allí de la deportación, sufriendo, viendo las pérdidas de todas las personas que habían muerto, y Él va por el camino diciéndoles: dejen de llorar, dejen de quejarse, esto vino por causa del pecado, ustedes ahora deben arrepentirse de todo corazón. Dios es bueno y permitió que ustedes vivieran, ahora arrepiéntanse. Jeremías no olvida que la razón por la que había venido toda esa calamidad, era la dureza de Israel, el vivir en pecado. Pero ahora, como lo acabo de mencionar, todos estaban llorando como víctimas de una gran tragedia, y eso estaba destruyéndolos. Pero también los estaba distrayendo del verdadero propósito del sufrimiento: conducirnos a un arrepentimiento genuino. Yo me temo que con demasiada frecuencia nos concentramos en los dolores que el sufrimiento trae consigo, tanto que no podemos ver un propósito más allá, el propósito mayor, la obra de Dios en nuestras propias almas. Sí, así como lo oyen. Miramos tanto nuestro dolor que no somos capaces de ver el plan soberano de Dios obrando en nuestra propia santificación. Hoy podemos ver a mucha gente, especialmente en estos días, y muchos de ellos de la iglesia en general, discutiendo sobre esto del coronavirus, si es humano o espontáneo, si fue fabricado o no, que si la iglesia debería estar cerrada o abrir las puertas. Bueno, gracias al Señor y algunos hemos podido abrirlas. Si salir, si esto es una persecución o no contra la iglesia, que si someterse al gobierno o no, que si el gobierno da o no comida, bla, 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 bla. Tal vez esas discusiones tengan algún lugar en algún momento y alguna importancia en algún momento, pero ¿no deberíamos estar más bien llorando por la humanidad?
Y reflexionando por nuestro propio pecado y asumiendo esto como una disciplina divina para la iglesia. Como Dios purificando a su pueblo y nuestras propias vidas particularmente. Tal vez tú debas preguntarte, ¿qué es lo que Dios está haciendo conmigo en medio de todo esto? ¿Y cómo me está conduciendo al arrepentimiento? Al hacerme ver mi pecado de orgullo, mi pecado de avaricia, mi pecado de materialismo, todas las formas de pecado que el sufrimiento hace que salgan a flote. Como cuando exprimes una botella y sale el contenido adentro. Así el sufrimiento exprime nuestras vidas para sacar de allí todo lo que hay dentro de nosotros. En algunos alabanza al Dios que renueva sus misericordias cada mañana, en los otros queja y dolor, y en otros arrepentimiento. En otros, sin duda alguna, pecados. No podemos bajar la cabeza y ver solo lo humano que sucede mientras Dios está desarrollando su plan. Eso es un gran problema. Si después de todo esto has adquirido más conocimiento de una pandemia y sus comportamientos estadísticos que del Señor y su trabajo en ti y su iglesia, es posible que esto no haya sido más que un episodio en tu vida. Qué triste habría sido en tal caso. Es la voluntad del Señor que descansemos en Él y rindamos nuestras vidas a su soberana voluntad en medio del dolor. ¿Y qué si Dios ha querido usar esto para llevarnos a un arrepentimiento? No estoy diciendo que seamos Israel y que el coronavirus sea Nabucodonosor y Babilonia. Lo que sí digo es, como dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, que Él está permitiendo esta disciplina en nosotros para producir un fruto apacible de justicia. ¿Y qué si nosotros somos el barro, como diría el mismo Jeremías, en la rueda del alfarero? Amados hermanos, el Señor nos ayude a descansar en la soberanía suya realmente. A entender que Él permite el dolor y el sufrimiento porque es soberano. Que Él guarda nuestras almas en esperanza porque es soberano y que Él nos conduce a través del dolor al arrepentimiento porque es soberano. Como ven, la soberanía de Dios no es un concepto abstracto superior a nuestra comprensión, al menos no en lo que Dios nos ha permitido conocer. Hay cosas que no vamos a poder entender de la soberanía de Dios sino hasta que estemos con Él en plenitud, pero su realidad práctica es que tiene mucho que ver con nosotros, conduciéndonos a una confianza inquebrantable en Dios en medio del dolor. Amigo mío, que estás allí sin Cristo, es posible que pases la vida buscando respuestas y saltarás de un lado a otro tratando de encontrar explicaciones. Pero hoy, frente a tus narices está el Señor. Ven a Él ahora. Corre a sus brazos y descansa en el hecho de que Él tiene control de todas las cosas. Todo temor e incertidumbre que ha inundado tu corazón por estos días desaparecen en Él cuando confiamos en su misericordia. Amigo sin Cristo, ¿te has preguntado si acaso Dios está usando todo esto para atraerte a Él y te arrepientas de tus pecados? ¿Por qué no corres a Él ahora mismo en oración y confiesas tus pecados delante del Señor? Y Él por su palabra lo ha prometido. Te dará descanso, perdón y paz en medio de cualquier sufrimiento y dolor. Amados hermanos y amigos, que el Señor nos ayude a recordar esta verdad, que Él es soberano y que en su soberanía permite que suframos, pero que esa misma soberanía nos conduce a la esperanza y al mismo tiempo al arrepentimiento. Hermanos, gracias por su atención.
Oremos, el Señor nos ayude. Padre, gracias por darnos la oportunidad de poder meditar en algo tan maravilloso y glorioso como tu soberanía y la relación que tiene con nosotros y con nuestro sufrimiento y dolor. Tal vez muchos de mis hermanos ahora están sufriendo de muchas maneras. Algunos a causa de la enfermedad, de la muerte, del dolor, de la escasez, de la angustia o la ansiedad. Pero ayúdalos a saber, Señor, como niños en una montaña rusa, que llegaremos al final, que estaremos en el lugar que tú quieres que estemos, que tú nos conducirás a donde has prometido conducirnos, que nada saldrá fuera de tu plan y que al final, Señor, por estar agarrados y aferrados a ti, nosotros llegaremos a donde tú quieres que estemos, donde tú lo has prometido. Trae consuelo a nuestras almas y si hay alguien sin esperanza ahora, provéele esperanza suficiente para confiar en el Dios soberano de todo corazón. Edifica sus vidas y sus almas. Y si hay alguien arrepintiéndose en este momento de sus pecados y confesándote como Salvador, te pido que perdones sus pecados como has prometido hacerlo y le des convicción y ánimo y aliento y esperanza. Gracias por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, gracias por su atención. Hermanos, gracias también, pastores, por la invitación. Que la gracia y la paz del Señor sean con ustedes. Que Dios les bendiga. Un abrazo.